¿Quién dice yo? ¿Quién se anima a contarme lo que vieron ayer? Porque justamente vamos a comenzar con esos temas, ¿no? Vamos a comenzar precisamente con esos preceptos que ustedes alcanzaron a percibir en este documental que, que les, que les compartí, ¿no? Que quería yo que observaran, que vieran, precisamente porque hay toda una intención detrás de eso, ¿no? Porque pues no podemos entender el movimiento si no entendemos de dónde viene el origen, de cuál fue la génesis de este primer pensamiento acerca de intentar comprender el por qué las cosas tenían pues, cierto tipo de movimiento, muchachos, ¿no? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo, profe? Yo le quiero contar. Oh, de plano, díganme, yo no me dio tiempo, ni tiempo me dio de ver el documental. ¿Sí lo vieron o no, muchachos? Yo la neta no lo vi, profe. No me Perdón. digas, no me digas eso, oiga. ¿Para qué le miento? Ah, podríamos decir que Kepler tenía la cabeza en las estrellas. ¿Que Kepler tenía qué? Ah, no, perdón, estaba leyendo el comentario de Hugo, perdón. Ah, ya, el buen Hugo. Podríamos decir que perdón. Kepler tenía la cabeza en las estrellas. A ver, cuéntenme, ¿por qué? De hecho, a Kepler, fíjense, esto es bien interesante, muchachos. Todos estos grandes pensadores que yo les decía, todos tenían cierta formación, como ya hemos discutido, ¿no? El buen Kepler, como dice Hugo, precisamente, efectivamente, tenía la cabeza en las estrellas. A él se le llama el gran ordenador del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque a Kepler se le llama así, el gran ordenador del mundo. Y justamente está relacionado con Galileo Galilei, con todos estos grandes pensadores que permitieron este giro copernicano, que cambió, revolucionó todas las ideas, muchachos. Y obviamente el gran monarca, desde luego, fue el buen Isaac Newton, ¿no? Pero realmente Newton se paró ante hombros de gigantes. Él mismo lo dijo. Él decía, y de hecho esa frase la retoma el buen Stephen Hawking, ¿no? Él decía, muchachos, que si estos grandes descubrimientos que ellos habían encontrado no eran precisamente por ellos, sino era precisamente porque estaban ante hombros de gigantes, sobre hombros de gigantes. Esta frase básicamente lo que él quiere decir es que todas estas grandes conjeturas a las que gente como él llegó, era porque alguien más en la historia, antes de ellos, ya había generado ciertas ideas, muchachos. Yo les contaba, no sé si era ustedes o los otros compañeros, acerca de la historia un poco de Isaac Newton. Isaac Newton, jóvenes, lo que tenía una facultad, él tenía una memoria privilegiada. Eso es fabuloso. Él lo que hacía, entre otras cosas, claro está, solo hablo de esta parte de su memoria privilegiada, ¿no? Él lo que hacía, muchachos, literal, era copiar todos los textos. Así, él estaba en clases, él entró al Trinity College de Inglaterra, uno de los más prestigiados espacios para estudiar astronomía, matemática, ¿no? Ciencias, básicamente. Él entró ahí pues con creces, porque él era un excelente estudiante. Y él lo que hacía en sus tiempos libres, cuando no estaba haciendo tarea de sus clases, él literal, muchachos, cuando estaba encerrado los fines de semana en su cuarto, literal, copiaba los textos antiguos. Todos aquellos textos que fueron antes de él, Descartes, Aristóteles, Platón, obviamente todas estas ideas griegas principalmente, y también un poco de la parte romana, ¿no? Cicerón, por ejemplo, todo esto él literal lo pasaba, muchachos, lo pasaba en sus libretas, o sea, lo copiaba literal tal y como estaba, ¿no? Eso le fue generando como ciertas ideas en su cabeza, le permitió como entender cosas, y a partir de ahí intentó construir nuevas ideas, que fue lo que finalmente hizo, ¿no? Por eso les decía, es muy importante lo que él hizo porque revolucionó muchas cosas, muchachos. Al igual que estos grandes genios que discutimos ayer, por ejemplo, esta frase, ¿no? Que no me acabaron de decir bien más o menos. Básicamente sin embargo se mueve, discutíamos que fue el gran Galileo Galilei, ¿no? Que le voy a poner GG, aunque bueno, eso no sea correcto, pues ya saben que es el gran Galileo Galilei, y esto pues obviamente hace una muestra de pues todo lo que la ciencia, las ideas contra la que la ciencia ha tenido que luchar a lo largo de la historia, ¿no? Entre muchas otras cosas.
Pero esto es porque precisamente, insisto, los fanatismos forman dogmas y los dogmas a veces no son buenos para aprender, muchachos, para romper con ellos. Eso es lo que cuesta. Por eso la ciencia tuvo este camino. Hoy vamos a discutir sobre esta génesis del movimiento, de dónde proviene el movimiento. ¿A quién fue de los primeros pensadores que se les ocurrió tratar de encontrar cómo funcionaba el universo, muchachos? Pues bueno, uno de los grandes pensadores y que precisamente está en el video que ustedes vieron es Kepler. Él fue de los primeros que empezó a analizar el movimiento que existía principalmente, muchachos, ¿sobre qué? En los astros, ¿no? Él se empieza a dar cuenta, él intenta descubrir por qué los planetas básicamente giraban alrededor del Sol, ¿no? Ahí es donde, pues les decía, aquí es donde viene este giro copernicano, con las observaciones y las ideas del buen Galileo Galilei, él empieza a observar, insisto, él se da cuenta al observar las lunas de Júpiter, hablo de Galileo Galilei, al observar las lunas de Júpiter se da cuenta de que no es como la iglesia lo había dicho, que realmente el centro del universo era la Tierra, no era cierto, porque él se daba cuenta que en ese planeta que él no sabía todavía cómo se llamaba, ya había planetas, había como unas cosas girando alrededor de él. Entonces él dijo, ok, si esas cosas giran alrededor de eso que está ahí, quiere decir que la Tierra, ¿no? La Luna probablemente, y obviamente haciendo alusión a estas ideas de Aristarco, este gran griego, que les contaba ayer que a través de los eclipses se dio cuenta que la Tierra en realidad giraba alrededor de otra cosa, y que la Luna giraba alrededor de la Tierra, y que ambas giraban alrededor del Sol. Entonces, toma estas ideas Galileo, al hacer sus observaciones, al lanzar estas ideas y decir, ok, la Tierra no es el centro del universo, otros personajes como Kepler empiezan a analizarlo desde la matemática. Sus ecuaciones, muchachos, son interesantísimas. De hecho, las van a ver, por ahí una ecuación que van a ver en geometría analítica, cuando empiecen a ver elipses, acuérdense de mí, cuando empiecen a ver elipses van a ver, ¿no? Porque la elipse, pues obviamente, ustedes saben que las líneas imaginarias que hemos trazado para ver el movimiento de los planetas no son enteramente, como se creía hace muchos años, no son precisamente círculos perfectos, son elipses, ¿no? Esto lo descubrió pues, Galileo Galilei, Kepler, pero Kepler se ayudó de otros grandes, por ejemplo, de Tycho Brahe, ¿no? Este físico, astrónomo y filósofo danés. Él era de Copenhague. En Copenhague, de hecho, hay un sitio, ¿no? Que es un observatorio bien interesante. Cuando puedan, un día que puedan viajar, vayan ahí. Yo ya estuve ahí, muchachos, es hermoso estar ahí ante los grandes descubrimientos desde ahí es donde Tycho Brahe hizo observaciones, hizo números para ayudarle a Kepler a justamente descubrir esto, descubrir que las líneas que seguían los planetas no eran circulares, sino eran elípticas. Esto es fabuloso, niños, porque en ese tiempo lo único que usaban los grandes genios era solamente la observación, ¿no? Y el perfeccionamiento precisamente de instrumentos como los telescopios, era lo único que ellos tenían, no había más, ¿no? No había televisión, no había cosas que nos pudieran distraer, incluso no había radio en ese tiempo, no había nada más que libros, más que ciencia, más que conocimiento puro, observación pura, muchachos. Y la matemática como el aliado para poder demostrar esas observaciones. Eso fue lo que hizo. Por eso es importante lo que hoy discutimos acá, cómo se da el movimiento, cómo alguien se puso a discutir sobre ello. Así es, Hugo, y así es como se fundan las bases del método científico, gracias a gente como Kepler, ¿no? A gente como Tycho Brahe, ¿no? Que trabajaron en conjunto. Tycho Brahe le dio la matemática de las observaciones astronómicas que él hizo, desde Copenhague, se las da al buen Kepler y el buen Kepler las usa para poder sustentar sus ideas. Y así es como se da este asunto, muchachos. Entonces, todo esto empieza a generar un cambio, una revolución en la forma en que pensábamos, ¿no? Y entonces viene don Sir Isaac Newton, ¿no? El buen Isaac Newton, y él entonces empieza a dar cuenta que el movimiento no solo se da, muchachos, a gran escala, ¿no? Que el movimiento no solo se da a gran escala como parece pasar en los planetas, sino que el movimiento también se da en pequeñas fluxiones. Esto es bien interesante. Esto que vamos a discutir el día de hoy es precisamente el principio de lo que ustedes están revisando
o que van a revisar el siguiente semestre en cálculo diferencial. Les decía, Sir Isaac Newton, para poder explicar lo que él estaba observando, para lo que él empezó a llamar gravedad, ¿no? O lo que después se le llamó gravedad, esta fuerza a la que él estaba descubriendo, que era muy poderosa y que actuaba sobre todos los objetos de la Tierra, todo objeto que tuviera peso en la Tierra, actuaba sobre ella. Él no le fue suficiente con lo que existía hasta ese punto, muchachos. Es decir, no le fue suficiente con la matemática que existía ahí, que era hasta ese momento los dos campos disciplinares que ya existían de la matemática como tal y eran formales, era la geometría analítica, que es lo que están viendo ustedes ahora, un poco menos perfeccionada como lo que ya ustedes observan, porque insisto, cosas como lo de las elipses se fueron perfeccionando gracias a Kepler. Entonces, eso se fue incrementando ese campo, ¿no? Y otras cosas que vinieron después. Pero el buen Isaac Newton lo que hizo fue intentar explicar cómo el movimiento, muchachos, parece ser, fíjense, parece ser que va de a poquito en poquito, es decir, parece que inicia con algo, ¿no? Parece que inicia con algo. Incluso él usó preceptos como el motor primero de Aristóteles, ¿eh? Para intentar explicar cómo, a partir de un inicio, parece que algo se mueve, y después se mueve más, y después se sigue moviendo, y después otra vez, parece que va incrementando. Y así va, ¿no? Si esto fuera una gráfica, lo podríamos ver así. Parece que sigue, ¿no? Esto sigue, y sigue, y sigue. Y entonces el campo de la... Y lo que básicamente estudia, muchachos, el cálculo diferencial es estas pequeñas diferencias que se forjan. Ustedes lo van a ver, insisto, aún no me crean, pero cuando lo vean en cálculo diferencial se van a acordar de mí. Estas pequeñas diferencias, estos pequeños incrementos, es a lo que Newton le llamó fluxiones. Esta diferencia entre lo anterior y lo nuevo, él le llamó fluxiones. Esto es el interés del cálculo diferencial. Es lo que básicamente calculamos. Esto es lo que es una derivada, muchachos. Esto básicamente es una derivada, ¿no? Es lo que él le llamó una derivada, pero él utilizó estos símbolos para poder explicar lo que él estaba observando. No hubo otra forma. Él creó su propio lenguaje, ¿no? Entonces, ese es lo interesante de esto que estamos discutiendo acá. Él le llamó fluxiones. Él se dio cuenta que este movimiento que yo le decía, que Aristóteles le llamaba, por ejemplo, pasar de la potencia al acto, ¿no? Él también toma todas esas ideas que les decía que copiaba de los libros y las intentó poner en un lugar, ¿no? Las intentó ocupar en algo y creó a partir de esas ideas que ya existían, a hombros de gigantes, como él le llamaba, empezó a elucubrar otras cosas, muchachos. Por eso le decía, es imposible, tomando el comentario del buen Hugo, que actualmente nosotros creemos algo totalmente nuevo. A mí me causa mucho ruido cuando alguien habla de innovación, ¿no? Ustedes lo van a escuchar mucho a lo largo de su carrera académica. Hablan de estas cosas, ¿no, muchachos? De estas cuestiones de, ¿cómo le dicen? Ajá, innovar, ¿no? Hay que innovar. Miren, yo les voy a dar mi opinión. Innovar, muchachos, es complejísimo. Es casi imposible que alguien de nosotros realmente innove. Es decir, ¿qué es innovar? Innovar sería crear algo totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Y que partiéramos de cosas totalmente nuevas, ¿no? Eso es importante entenderlo. Es imposible. Entonces, es bien importante entender esa parte, ¿sale? ¿Por qué? Porque, insisto, es casi imposible poder crear algo nuevo. Estos grandes hombres lo que hicieron fue pararse bajo otras ideas. Nosotros también es lo que hacemos. Hay que tener esa humildad, básicamente. Tener esta humildad para decir que estamos tomando ideas de otros. Es lo que hacemos nosotros. Es imposible, ¿no? Pensar algo distinto, muchachos. Por lo que ya les acabo de decir, ¿no? Entonces aquí lo que hizo básicamente Sir Isaac Newton es darse cuenta de esto. Toma este precepto del motor primero de Aristóteles, toma el precepto de que el movimiento básicamente es pasar de la potencia al acto, entre otras cosas que obviamente ya existían en ese tiempo, más sus observaciones de la caída libre, más pequeñas observaciones que hizo en el campo de la óptica, y entonces empieza a decir que el movimiento tiene que ver con estas cosas que están acá.
con esos pequeños crecimientos, ¿no? Parece ser que el movimiento tiene como una progresión, muchachos. Va de menos a más. Eso es lo que él empieza a decir y él le llama fluxiones, ¿no? Entonces quiere decir que el movimiento tiene estas características. Él obviamente lo deja patentado, básicamente, muchachos, en este asunto de su famosísimo, ¿no?, libro de la filosofía natural del Principia Mathematica, ¿no? El Principia Mathematica es uno de los libros más grandes jamás escritos. Se van a encontrar con maestros, con físicos, que van a decir, no, no es cierto, no fue su obra maestra, ¿no? Definitivamente sí lo es, porque gracias a él nos dimos cuenta de esto que él estaba diciendo. Ahí es donde él demuestra que tuvo que crear su propio lenguaje, es decir, el cálculo diferencial, casi a la par de Leibniz, ¿no? Casi a la par de Leibniz, eso debemos reconocerlo. Leibniz le da una formalidad al lenguaje, Newton lo hace a través de fluxiones, pero Newton, gracias a eso que él escribe en este Principio de Matemática, ahí deja establecido, muchachos, los principios para tratar de entender cómo el universo funciona. Incluso deja entrever ya las leyes, estas leyes tan famosas que tienen que ver con movimiento, con fuerza, con energía, ¿no?, que ustedes han discutido desde la secundaria. Entonces, muchachos, vamos a hacer una primera actividad el día de hoy. Yo les quiero preguntar esto. Ya más o menos les conté cuál es este asunto de las fluxiones de Newton, ¿no? Ya les conté más o menos qué tiene que ver, ¿no? Más o menos. Yo les preguntaría, ¿qué es el movimiento a través del espacio y el tiempo? Es decir, ¿el movimiento se comportará del mismo modo aquí en la Tierra y allá en el universo, muchachos? No, porque el tiempo pasa más rápido en el espacio, ¿no? Ok, dice el buen Héctor, no, porque el tiempo se desplaza de modos distintos. Incluso yo le preguntaría, mi buen Héctor, ¿qué es el tiempo? Porque definitivamente, ustedes... Eso sí, que el... Bueno, usted dale. Dele, Héctor, ¿qué decía usted? Es que, bueno, a mí me gustan mucho las películas así de espacio, a veces las veo. Y como que dicen años luz, año, ¿eso qué? Oiga, Tiempo pero... luz, algo así, de esa Por eso forma se hablan usa para en el definir espacio, una pero distancia, no, ¿no? no entiendo eso a veces, digo, entonces el único como que cambia es el tiempo, también se Ojo, cambia la distancia y todo ojo, esto. don buen Héctor. No sé. Esta medida que usted acaba de mencionar, justamente como dijo el buen Hugo, los años luz se utiliza para medir distancia, no tiempo. Ah, Obviamente ya. está relacionada con el tiempo que te tardas, claro está, pero básicamente, ¿a qué voy? Que lo que usted dijo hace rato es cierto totalmente, no es lo mismo. Por eso el ser humano obviamente creó el tiempo, una convencionalidad que hemos creado para tratar de ordenar, como decía Hugo hace rato, nuestra existencia, ¿no? Para tratar de ordenar el camino que vamos recorriendo. Pero, El tiempo fue creado para ordenar nuestra existencia en relación a la rotación de la Tierra que teníamos, así es, ¿no? que nos daba más luz o más noche, Claro. dependiendo de la posición en la que estuviéramos. Fíjense, y esto es bien interesante porque a veces creemos que solo la gran ciencia ha creado cosas, ¿no? Solo la gran ciencia ha creado cosas. Pero realmente esto que dice Hugo viene desde la cosmovisión de los pueblos muy antiguos, muchachos, muy antiguos. Si nosotros indagamos, por ejemplo, en la cosmovisión de los mayas, ellos tenían una visión, un entendimiento de cómo funcionaba el universo bien interesante. De hecho, creo que lo investiguen ustedes porque esto tiene que ver, ya les dije, esto tiene que ver con todo. La física como tal se forjó obviamente con la ciencia formal, con la matemática formal, pero los antiguos, incluso los prehispánicos, los mayas, por ejemplo, ya tienen un conocimiento del tiempo como tal, aunque no lo llamaban tiempo, ¿no? Más bien ellos lo veían como ciclos, muchachos. Pues ya hablar de ciclos estamos hablando de tiempos. Por ejemplo, el códice, búsquenlo, el códice Dresde. Este códice, muchachos, el famoso códice Dresde, es uno de los códices que los españoles desafortunadamente se llevaron. Ese afortunadamente no se quemó, solo una parte se quemó, pero se lo llevaron. Y actualmente permanecía, no sé si creo que ya se lo van a regresar a México, permanecía en Alemania, en Dresden, precisamente, pues se le llama el códice Dresde. Pero este códice contiene varios escritos sobre el movimiento de la luna, muy específicos.
Entonces, eso habla de que nuestros antepasados eran bastante buenos observadores, muchachos. Eran muy buenos observando, pero sobre todo eran muy buenos sistemáticamente anotando cosas. Les decía, por eso el ser humano tiene esta cualidad innata de observar y ser sistemático. Eso es importante entenderlo, porque eso es justo lo que nos ha permitido hacer ciencia, ¿no? Bueno, les contaba el códice desde porque en este códice, muchachos, aparece una especie de visión que escriben los mayas, y es que el 11 de julio de 1991, bueno, es el tiempo que coincide curiosamente, ellos no dicen la fecha como tal, insisto, porque no conocen el tiempo, ellos hablan de ciclos, y esos ciclos coinciden, que ellos decían que iba a haber un eclipse, ellos hicieron cálculos, y dijeron que iba a haber un eclipse de sol, y adivinen qué, ese eclipse de sol se da justamente el 11 de julio de 1991. El ciclo que ellos establecen coincide con ese día. Y esto es fabuloso, porque hasta antes de este descubrimiento, de este poder matemático que tenían, de este poder del pensamiento matemático que tenían los mayas, por ejemplo, que es un buen ejemplo de ello, rompe con esa antigua creencia de que la cosmovisión de los pueblos era muy limitada. No es cierto. Cuando se descubre esto, se da, y obviamente sí se da el eclipse, si no, búsquenlo, 11 de julio de 1991, acuérdense, lo voy a anotar aquí, 11 de julio, búsquenlo por ahí en internet si quieren, 11 de julio de 1991 se da este eclipse, y si no, pregúntenle a sus papás qué pasó esos días, ese día fue genial, hubo un montón de cosas, todas las clases se suspendieron, toda la gente la dejaron salir de su trabajo para poder observar, porque duró bastante, duró mucho tiempo. Uno de los más grandes asuntos astronómicos que se dio en México, por ejemplo, y en una gran franja de Latinoamérica, ¿no? Y entonces, muchachos, se pudo observar a simple luz, obviamente, a simple vista. Obviamente mucha gente compró lentes y cosas especiales para poder verlo, ¿no? Entonces, eso se alcanzó a ver ahí, ¿no? Eso fue bien interesante. Entonces, fíjense, lo que ahí se da es justamente se comprueba esta cosmovisión, esta capacidad de los pueblos antiguos de ser sistemáticos. Ojo con eso, ¿no? Pero la pregunta acá es esta, muchachos, que esta va a ser su chamba, que vamos a hacer ahorita. ¿Cómo se da este movimiento a través del espacio-tiempo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con la física? Pero sobre todo, ¿qué tiene que ver para que nosotros comprendamos este asunto? Yo les decía, ¿cuál va a ser la visión que vamos a tener del movimiento en nuestra clase? Al menos en esta parte de la física que vamos a revisar, la cinemática. Es que, profe, Ajá. el movimiento a través del tiempo es en referencia al lugar en el que estamos. No sería el mismo tiempo estar en la Tierra que estar en, De no acuerdo. sé, Marte. De acuerdo, mi buen Hugo. Pero ahora, fíjese, vean lo que yo le estoy agregando. Aquí hay un elemento más complejo, espacio-tiempo. Espacio-tiempo. Eso rompe con muchas cosas, ¿está usted de acuerdo? Eso le agrega más complejidad a lo que yo le estoy planteando. Porque sin duda lo que dijo el buen Héctor hace rato es cierto. Desde luego que no va a ser lo mismo aquí que fuera, ¿no? Que la Luna, por ejemplo, ¿no? Para irnos tan lejos. Cuantimás en Marte ya se está comprobando. Obviamente, gracias a que hemos hecho descubrimientos, gracias a eso los rovers han aterrizado en Marte y tenemos imágenes magníficas de Marte, ¿no? Por ejemplo. Pero, ¿cómo se da el movimiento a través del espacio-tiempo? ¿Es el mismo? Y para eso no se preocupen, yo les voy a ayudar para tratar de entender estos preceptos, muchachos. Les voy a colocar aquí una página, aquí en el chat. Quiero que por favor revisen, ¿no? Revisen, les voy a decir cómo se llama el artículo, es un artículo que van a ustedes a revisar, van a leer y vamos a intentar discutir sobre él. El artículo se llama básicamente las ondas gravitatorias. Ahí está, las ondas gravitatorias. Ay, no, se lo estoy mandando a su compañera, espérenme. No, va para todos. Espérenme. Les digo, muchachos. Ahí está. ¿Quién es el jefe de grupo? Por cierto, ¿quién es el jefe de grupo de su grupo? Suri. Yo, profe. Ah, hola, Suri. Hola, hola. Oye, Hola, Suri, ya les confirmaron que mañana no hay clases, ¿verdad? sí. Sí, ¿verdad? Bueno, ya saben que mañana no hay clases, muchachos. Solo les comento esto porque su examen es el lunes.
¿no? Ahorita vamos a hablar de él, solo les explico la tarea. Y ahorita discutimos sobre cómo va a ser su examen. Miren, el artículo que les estoy compartiendo se llama Las ondas gravitatorias, fluctuaciones en el espacio-tiempo. Yo les decía, ya está en el chat, ¿eh? El buen Isaac Newton descubre, muchachos, plantea, porque no descubre, plantea una teoría de cómo se da el movimiento. A eso le llama él fluxiones. Y entonces estas fluxiones él establece que son como pequeños incrementitos que se van dando. Eso él desde esa perspectiva, desde esa teoría, trata de explicar el movimiento, ¿no? Casi usa este precepto de las fluxiones, lo usa casi para todo lo que él estudia. Y es fabuloso, porque ahí empieza el cálculo diferencial, les decía, ¿no? Pero hay otras cosas muy interesantes, ¿no? ¿Y qué cosas son interesantes acá? Aparte de eso, sienta las bases, muchachos, para entender a la cinemática. Por eso hoy quise comenzar la clase con esto, que tiene que ver, insisto, con Kepler, con Galileo Galilei y con todos ellos. Ajá. Entonces, muchachos, la tarea que van a hacer es la siguiente. Van a, por favor, leer. Van a, por favor, leer. Perdón, ya su compañero tenía ahí su audio activado. Van a, por favor, leer este artículo que les acabo de dar. Y me van a hacer un pequeño ensayo donde ustedes coloquen las ideas y que me digan qué tiene que ver eso que van a leer ustedes con lo que Isaac Newton estableció en su método de fluxiones. Ese es el gran asunto, la gran tarea que les voy a dejar. ¿Qué tiene que ver lo que el artículo les acabo de poner con el método de fluxiones de Isaac Newton? Ojo, para tal efecto, desde luego que van a tener que indagar un poco más sobre el método de fluxiones. Yo ya se los conté. Yo ya les conté la versión corta, la versión muy, muy corta del método de fluxiones. Pues por supuesto es que es mucho más profundo de lo que yo les dije. Vale, indaguen un poco sobre él, lean el artículo y la tarea va a ser que me digan en qué se relacionan ambas. ¿Qué tienen que ver? ¿Qué tiene que ver con el movimiento? ¿Se entiende la tarea? ¿Es fluxiones o fluctuaciones? Newton le llamó fluxiones, pero obviamente la palabra se va transformando a lo largo del tiempo y básicamente aterriza en fluctuaciones. Pero Newton originalmente le llamó fluxiones. Ajá. El concepto tiene una razón de ser. Por eso quiero que indaguen en él. Después, ese concepto se convierte en fluctuaciones. Ajá. Entonces, ¿se entiende qué van a hacer de tarea? Sí, profe. Perfecto, muchachos. Entonces, lo que van a hacer es esto. Esa es su tarea. Ahora, muy rápidamente les voy a platicar del examen. No se preocupen por el examen. El examen, muchachos, lo vamos a iniciar el día lunes. Y básicamente se convierte en una especie de proyecto. ¿Por qué? Si ustedes comprendieron todo lo que hemos revisado, ¿no? Lo van a poder resolver. Sí, el link, jóvenes, voy a subir el link primero de la tarea y después de su examen lo voy a subir a la plataforma, no se preocupen. Pero básicamente el examen es decir, si ustedes pusieron atención a las clases, hicieron sus tareas, estuvieron interactuando con nosotros acá, hicieron sus prácticas, por ejemplo, ¿no? No van a tener problemas. Lo van a resolver sin ningún problema. El examen tiene que ver con analizar, hacer prácticas, resolver problemas con base en esas conjeturas que ustedes van obteniendo de la práctica, por ejemplo. Básicamente tienen que comportarse como un físico, como un científico. Así son mis exámenes. Obviamente tienen que aplicar preceptos matemáticos, tienen que aprender cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Mande. O sea que va a ser como un tipo proyecto. Perfecto, así déjela. Así sí me gustan los exámenes. Y creo que se muteó. Está muteado. Tiene el micrófono apagado.